Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Buenas noches, estamos en el programa Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, un espacio institucional que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, los territorios rurales y la producción agraria. Hoy nos acompaña la profesora Sara Eloísa del Castillo Matamoros, coordinadora del Observatorio sobre Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, sede Bogotá. La profesora es asociada de la Facultad de Medicina desde 1998 en el área curricular de Nutrición y Alimentación Humana. Con ella vamos a conversar sobre un tema muy actual de esta coyuntura, como es la soberanía y seguridad alimentaria en tiempos del COVID-19 y después. Le damos la bienvenida a la profesora Sara y le agradecemos que haya sacado tiempo de sus múltiples ocupaciones para atender esta invitación. Pues ahora uno está más ocupado que antes con esto de la virtualidad en la casa. Profesora Sara, bienvenida nuevamente y le cedo los micrófonos para que salude a nuestra audiencia. Buenas noches a la audiencia de este interesante programa de Agrocampus Radio y a todas las personas que hacen parte de la iniciativa de programa institucional de la Universidad Nacional con estos temas, que acoge lo que tiene que ver con los desarrollos de la ciencia, el agro y la sociedad. Muy complacida y por supuesto en estos espacios de confinamiento aportamos desde donde estemos para desarrollar alternativas como las que plantean ustedes en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesora Sara. Antes de empezar, de entrar en materia, usted es una profesora de la Facultad de Medicina. Cuéntenos cómo llega allí a la facultad. Ya decíamos que en 1998, cómo ha sido esa experiencia y cómo surge la idea de la creación de este observatorio. Muchas gracias por la pregunta. Eso es importante, como esas recapitulaciones de la experiencia vivida en esta maravillosa universidad que es la nuestra. Yo llego a la universidad y venía de una experiencia en Bogotá, en el Distrito Capital, de dirigir todo lo que tiene que ver con el tema alimentario y nutricional de la Secretaría de Salud de Bogotá. Luego, al entrar a la universidad, duré un tiempo iniciando y más o menos en 2005, después de haber como encontrado mi nicho de trabajo y mi sentido de estar en la universidad en términos del trabajo por la seguridad y soberanía alimentaria, y de enseñar eso a mis estudiantes como parte integral de la formación de un nutricionista de la Universidad Nacional, una universidad pública con una responsabilidad frente a la solución de problemáticas que esa en particular y muchas otras pues son nodales para el país como respuestas desde la universidad, y mirando cómo hacía falta información, análisis serios, independientes y de
de frente a todas las, digamos, acciones que no se desarrollan suficientemente o no se desarrollan en lo institucional, en lo nacional e internacional. Empezamos con un grupo de profesores, el profesor Gilberto Herrera, que en este momento es profesor pensionado de la universidad y a quien le debo lo que soy en términos de estos temas y de mis intereses. Fundamos con otros profesores, estudiantes e investigadores el observatorio que nace siendo Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que lo adscribimos a la Facultad de Medicina por ser de la facultad. Nosotros, el Departamento de Nutrición está adscrito a la facultad, pero que luego el observatorio, al crecer como ha crecido, digamos que nos presentamos como observatorio de la universidad. Nacemos siendo una experiencia de extensión universitaria, de trabajo en los territorios, en todo el territorio nacional y en los espacios donde la universidad tiene importante incidencia, y luego crecemos a una experiencia de investigación con el Grupo de Investigación de Equidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria, que ya tiene bastante tiempo, casi 12 años. El observatorio está en este momento cumpliendo 15 años, es quinceañero, nació en el 2005, en el 2020 cumplimos y celebramos los 15 años, con además 5 años ya de su tercera, digamos, eje de trabajo. Por eso nace como un proyecto de extensión, pero se desarrolla en todos los ejes misionales de la universidad, y en el 2015 nace la maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria, que en este momento está en su 6ª corte y que completa como todo el panorama de ser un proyecto universitario en sus 3 ejes misionales. Muy bien, profesora. Antes de seguir con ese tema, usted ha trabajado toda la vida en Bogotá en estos temas y pues su desarrollo académico también, pero usted no es bogotana, usted es de Pasto, entiendo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo es su llegada? Sí. De Nariño. ¿Cómo llega usted a Bogotá desde niña o llegó después de hacer el colegio a empezar sus estudios universitarios? No, llegué muy niña, de mis ancestros siempre he guardado esa referencia de ser nariñense, pero llegué muy niña, pues, primero a Boyacá y luego a Bogotá, con un padre profesor que me metió a mí esa espina, ese espíritu, ese compromiso con la docencia. Mi padre es un maravilloso profesor jubilado y mi madre lo fue normalista, pero llegamos a Bogotá y acá desarrollé ya mi trabajo profesional, universitario y de formación profesional. Pero mis ancestros nariñenses y pesan mucho, de hecho mucho del trabajo que hacemos lo hacemos en ese departamento de Nariño, y tengo como una especie de red o imán para que en todo el trabajo que tenemos en el observatorio tenemos un fuerte componente de estudiantes, hombres y mujeres nariñenses que trabajan por su territorio y regresan a él en todas las instancias de desarrollo profesional. Sí, porque, bueno, usted conserva sus raíces y pues hablando de soberanía y seguridad alimentaria, también la gastronomía nariñense. Veía en un corto reportaje que le hicieron en UN Medios que su plato favorito es el cuy. Sí, mi plato favorito es el plato nariñense. Sí, entonces, a pesar pues de que salió de muy temprana edad, sigue conectada de múltiples formas con el departamento de Nariño. Sí, exactamente. Fue el departamento de Nariño, todo el departamento, tanto la zona andina, de donde soy oriunda, y los indígenas pastos, los que nos han mantenido muy conectados con ese territorio desde el sur de Nariño, pero también cubrimos con la sede de la Universidad Nacional un trabajo muy comprometido con la población afro y indígena agua. Hemos tenido allá desde la sede de la universidad y desde, por supuesto, el trabajo mucho antes de que existiera la sede, un trabajo muy comprometido con la población y los colectivos que hacen tanta resistencia y que tienen tantos problemas como la población tumaqueña en todos los momentos del diario vivir nacional, ¿no? Los antropólogos dicen pues que mantener una etnia, una cultura pasa por la lengua. Pues sí, claro, eso es como lo central, pero también pasa por la alimentación, por la gastronomía. En la medida que esto se va perdiendo, también vamos perdiendo parte o una gran parte de la identidad cultural. En ese sentido, profesora, empecemos por precisar los términos de los cuales vamos a hablar, eso de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. ¿Qué significa eso? ¿Es lo mismo seguridad que soberanía? Además que está el componente nutricional.
Ya, sí, quisiera explicar esos dos términos que hoy hacen parte de la impronta del observatorio con 2 S, pero precisamente nosotros nacemos como Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional con una sola S, porque empezamos a trabajar fundamentalmente las problemáticas que se dan por la falta de garantía de alimentos suficientes, adecuados, balanceados y completos para la población colombiana, identificando las grandes problemáticas de lo nutricional y sus determinantes que pasan esencialmente por el acceso a estos alimentos de manera adecuada, la posibilidad de tener suficiente ingreso o posibilidad de conseguir esos alimentos. Pero a medida que el observatorio entendía eso, escribía sobre eso, analizaba y producía información, análisis, investigación sobre eso, empezamos a tener mucho más trabajo territorial y conciencia colectiva con las comunidades de las causas esenciales de estas problemáticas que pasan por la no posibilidad en este país de tener autonomía alimentaria y tener la posibilidad de que los pueblos, los territorios y el Colombia en general, sus poblaciones puedan decidir sobre lo alimentario, cómo consumirlo, de qué manera producirlo y de qué referentes tomar para poder desarrollar esas alternativas en el territorio colombiano. El trabajo territorial en los municipios, desde el Amazonas, donde tenemos trabajo, pasando por la Orinoquía, la costa atlántica, trabajo en el Magdalena Medio, en Cundinamarca, en Boyacá, en los territorios de Sumapaz, zona rural de Bogotá, hemos aprendido cómo la soberanía alimentaria, más allá de ser ese discurso que nos hace entender que tenemos que ser autónomos y tener la suficiente alimentaria y la autonomía alimentaria desde, para y con los territorios y quienes habitan esos territorios, también era entender que esas alternativas en lo concreto se desarrollan en los territorios y aparece entonces como indicadores de soberanía alimentaria todos estos ejercicios identitarios que pasan no solamente por producir desde las chagras en Nariño hasta las huertas y las zonas rurales de todo el país, a reivindicar el tema identitario que implica la comida, la tradición alimentaria y la posibilidad de no solo trabajar por la conservación de esas semillas nativas y protegerlas, sino hacerlas vivas en la producción de alimentos, y es la manera de conservar nuestra tradición desde la semilla, los productos, lo que recogemos y sobre todo lo que cocinamos y compartimos para generar eso que nos une, que tiene que ver con la identidad alimentaria del colombiano, del latinoamericano, que tenemos que reivindicar y que hoy, en la dinámica que nos está dejando esta pandemia, nos está diciendo que si hubiésemos asumido esas acciones a tiempo, estaríamos mucho más protegidos y no tan vulnerables a esta situación de desabastecimiento que se nos viene post-pandemia. Esa es un poco la historia de nosotros y cómo la segunda S se la ponemos hace más o menos 6 años al observatorio y decimos, además, trabajamos por el derecho humano a la alimentación adecuada y sostenible para la soberanía alimentaria que ojalá sea asumida algún día como una acción que el Estado defienda y no solamente la seguridad alimentaria de la manera que lo ha hecho hasta ahora. Café en el campo, peinaron alto cerro, el trigo y mapuey, baja con la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Muy bien, podríamos poner como ejemplo
que en la cultura nariñense, especialmente la andina, una situación de seguridad alimentaria es proveer a la población de proteína animal y que la población tenga acceso a esa proteína animal. Un asunto de soberanía alimentaria es que esa proteína animal sea el cuy. O sea, exactamente. No es la carne claro. de cerdo, no es la carne bovina, sino el cuy. Esa es la soberanía alimentaria. Sí, eso es un muy buen ejemplo. O también el hecho de que somos una cultura que está basada en su base calórica alimentaria de la papa y el maíz, y en cambio perdemos esa soberanía porque todo el proceso del abastecimiento alimentario colombiano está ahora centrado en el arroz como la base alimentaria y desplaza toda esa tradición que aportaba la base calórica como es el maíz y la papa para nuestras sociedades andinas y tradición andina, por ejemplo, de los pastos. Pero ellos ahora están generando todo un proceso de reivindicación de sus productos nativos, poniendo donde debe ser como primordial en su dieta la papa, el maíz, esos maravillosos tubérculos andinos que son los cubios y todas sus variedades de las papas andinas, incluyendo las papas criolla, que tuvimos un importantísimo proyecto con varias facultades de la sede de Bogotá en Nariño, protegiendo esas especies nativas de los tubérculos andinos y apoyando que las comunidades se apropien de esa diversidad, porque son ellos los dueños de toda esa semilla diversa y lo puedan poner en función de una alimentación que vincula pues diferentes alimentos, desde proteínas, desde otros alimentos como los lácteos, y que hacen parte también de la posibilidad de la gente del autoabastecimiento, que ese es otro de los indicadores importantísimos de la soberanía alimentaria y que debe ser favorecido en tiempos de COVID-19 porque es una de las estrategias de autoabastecimiento y de sostenimiento de las comunidades frente a esta situación que se nos avecina. Sí, antes de entrar a ese tema que es el central, pues no puedo dejar de comentar que en el caso de la región paisa y más específicamente en Antioquia, pues también estamos perdiendo soberanía alimentaria porque el frijol, por ejemplo, se consume cada vez menos por múltiples situaciones de dieta. Ya no tenemos el estómago de antes para resistir comer frijoles todo el día y uno cree que es solamente el consumo de frijol, entonces estamos perdiendo esa cultura gastronómica, pero eso tiene fuerte incidencia también en los territorios rurales, que en la medida que nosotros comemos eso que era nuestra cultura, ese frijol grande, en el caso de Nariño el frijol mortiño, o en el caso de la sabana cundiboyacense el bola roja, en nosotros es el cargamanto, pues también los agricultores que han generado un conocimiento durante muchas generaciones sobre el manejo de estos cultivos también van perdiendo esos cultivos y vienen pues situaciones difíciles para ellos y encontrar otros cultivos que seguramente no hacen parte de su conocimiento ancestral, teniendo que empezar otra vez como desde cero. O sea, esto es multifacético, ¿no? No es solamente el consumo, sino también la incidencia en lo rural y en nuestros campesinos y productores. Sí, claro, esa es una de las cosas que también hay que considerar como un aspecto un poco más estructural que amenaza también la variedad de los alimentos, de casi nosotros no tenemos una variedad de casi nada, son una variedad riquísima en todos los alimentos, en todas las semillas, en todos los productos que es necesario recuperar, conservar y promover. Yo creo que desde las áreas de la agronomía, como la que ustedes desarrollan, manejan, pues hay un gran trabajo por hacer para poder favorecer con alternativas de este tipo a las comunidades y a los territorios, especialmente a los campesinos, ¿no? Que es la mano que nos alimenta y que hoy por hoy no solamente considerarlos héroes del momento, sino protegerlos todo el tiempo para que sigan haciendo esto que nos sostiene sobre la tierra, ¿no? Sobre el planeta. Muy bien. Ya para empezar, entonces, esto de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, pues tiene varios componentes. Tiene que el acceso a los alimentos, que la población pueda tener acceso a los alimentos y que estos alimentos sean inocuos, cumplan las normas para el consumo. Y esto tiene que ver, como usted acaba de decir, ser uno mismo el que lo produce, lo cual es posible en el campo, pero en las grandes ciudades es un poco difícil, aunque la agricultura urbana pues empieza a entrar con alguna fuerza, y allí en esos centros urbanos, entonces para tener acceso hay que tener dinero, ¿cierto?
para poder tener acceso. También el otro componente entonces es la producción para poder abastecer los mercados y que la población tenga acceso, entonces todo lo que tiene que ver con la producción y la distribución. Digamos que esos son como los componentes esenciales pues de lo que son esos conceptos de soberanía y seguridad alimentaria. Profesora, estamos en un momento de crisis por el COVID-19 y una de las principales preocupaciones entonces es el abastecimiento de ese alimento, pero también que la gente pueda tener acceso. Sí. Pero esto llega de un momento a otro, es decir, ¿cómo llegamos a este momento de crisis? ¿Cómo era el término generales, claro está, y en el conocimiento que ustedes tienen en el observatorio, la situación y la soberanía de seguridad alimentaria del país o en los territorios donde ustedes han trabajado, y qué sucede desde ese momento hasta lo que llevamos ahora? ¿Cómo ve la situación? Yo creo que esta situación derivada de la emergencia sanitaria por el COVID ha desnudado de manera dramática la fragilidad del sistema agroalimentario colombiano, que es más o menos el sistema agroalimentario de países como nosotros en Latinoamérica. Y digo fragilidad porque dependientes casi en un porcentaje muy alto y vergonzoso, digo yo, de los alimentos, en una gran medida muchísimos importados, incluyendo varios de los que hacen parte de la canasta familiar colombiana, pudiéndolos producir, como es por ejemplo el arroz o la base alimentaria calórica, muchos en momentos importamos grandes cantidades. Eso obviamente genera una dependencia, un rezago en la soberanía alimentaria nacional y una fragilidad alimentaria que está absolutamente puesta hoy, expuesta en toda su, digamos, dimensión, esa fragilidad cuando aparece esta situación como el coronavirus, y está inclusive en entredicho poder importar y poder generar, pues porque todo el planeta está requiriendo en gran medida de todos estos, del abastecimiento alimentario. Si nosotros hubiésemos asumido un sistema agroalimentario, y no estamos diciendo que en todas partes se produzca alimentos en las ciudades, sino que los consumidores y por supuesto la política pública en torno a lo agroalimentario, a las políticas alimentarias, hubiese asumido que somos un país capaz de producir muchos más alimentos, que se protegieran las alternativas, las dinámicas y las acciones y los proyectos y tareas para producir alimentos en todos los territorios, creo que otra sería la situación actual, porque efectivamente iniciativas como la agroecología, como todas estas estrategias protectoras de lo ambiental con baja huella de carbono para todas estas circunstancias de producción de alimentos le han dicho al planeta, no solo a Colombia, que hay una posibilidad clara de una producción sostenible y respetuosa con el ambiente de alimentos, y podría haber generado despensas alimentarias que no dependieran de estas situaciones críticas de importación de la mayor parte de los alimentos. Claro, hay muchos que se tienen que importar, y en las ciudades lo que se pide es que precisamente toda esa población que requiere una dieta saludable y sostenible opte por la compra de alimentos, no solamente a las grandes superficies, sino especialmente a estas experiencias que permitan proteger los mercados locales de alimentos y los circuitos cortos de comercialización, que prefieran esos procesos de producción y transformación en las cuales no hay una alteración y una, digamos, ataque a las situaciones ambientales, y que optemos por esas alternativas que no solo generan procesos para las familias que los producen, sino para toda la gran población urbana que lo requiere. Esos circuitos cortos corresponden a eslabones de cadenas alimentarias que permiten superar esas intermediaciones que, como usted comentaba, pues nos ponen en manos de los acaparadores de alimentos y los que se enriquecen, que finalmente donde se queda el recurso son los intermediarios. Creo que ese es un elemento muy importante que debe ser no solo una perspectiva de realidad para esta situación de la pandemia, sino una acción para lo que se ha denominado prever el coletazo alimentario de la pospandemia, que por lo que decimos en el observatorio va a ser mucho más pavoroso que lo que estamos viviendo en este momento. Muy bien, profesora Sara. Hemos llegado hoy al final de esta primera parte de la soberanía y seguridad alimentaria en tiempos del COVID y después con la profesora Sara, coordinadora del Observatorio sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Quedamos pues en punta con el tema porque, como decía la profesora Sara, este COVID
ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema agroalimentario, quien ella lo ha descrito, y en el próximo programa vamos a hablar de por qué llegamos a esa fragilidad del sistema agroalimentario y cuáles son las perspectivas que tenemos al respecto. Profesora Sara, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación y la espero para que entre 8 días sigamos hablando de este tema trascendental en la actual crisis que vivimos. Profesora Sara, por favor, se despide de nuestra audiencia y la espero entre 8 días. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, profesor. Esto no ha sido un espacio radial solamente, sino una muy agradable conversación que esperamos les sirva mucho a los oyentes como nos ha servido a los dos para reflexionar sobre esta situación que tenemos enfrente tan difícil, de la cual estamos seguros no hemos visto la peor cara. La repercusión de la pandemia todavía nos está reservando cosas mucho más críticas para la población. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.